importante. Y la actitud no se muestra con el espíritu ni con el alma, se muestra con el cuerpo, con su rostro. ¿Ok? Toda su comunicación corporal, gestual, es importante para ustedes incluso. Muchas gracias. Como les decía, las cosas están pasando muy rápido, y el hecho mismo de que haya esta aceleración es otra señal de los últimos tiempos que nos tiene que alertar. Eso es lo que tiene que hacer la señal, nos alerta. Toda señal, aún las que vemos en las calles. El mal, ojo con esto por favor, el mal tiene poco tiempo, se le está acabando y tiene que cumplir una agenda. La va a cumplir, pero se le está acabando el tiempo. Lo que vimos ayer, lo que está sucediendo ahora mismo, muchas personas están temiendo la tercera guerra mundial. Anótenlo por favor, no va a suceder la tercera guerra mundial a partir de esto. ¿Ok? Dice la palabra, dijo Jesús, oirán de guerras y de rumores de guerras. Es lo que está sucediendo, estamos oyendo de guerras. Y dice, pero todavía no es el fin. Entonces esto, ahí es donde es muy importante la doctrina, la enseñanza que tengamos. Sin embargo, el mal sigue avanzando. Lo que estamos viendo, y menciono esto de Israel y Palestina, porque tiene mucho que ver con el sentido del mensaje de hoy. Y si tu corazón verdaderamente y tu espíritu están listos, algo va a suceder en tu vida el día de hoy, algo muy bueno. Pero tienes que estar, repito, con esa actitud, ¿sí? En tu cuerpo también, para que suceda. Ismael representa el hijo de la incredulidad, o representa la incredulidad. Ya lo vimos en nuestros discipulados. No esperaron a Abraham y Sara, no esperaron en Dios, y nace Ismael. Ismael no tiene ninguna culpa, pero representa la incredulidad. Incredulidad que tienen los pueblos que estamos viendo hoy, que están activos, como los pueblos árabes. Ellos no creen en Jesucristo. Y tenemos por el otro lado a Isaac, que representa el hijo de la promesa, el hijo de la fe, la simiente de la mujer. Entonces ya ahorita lo vimos, qué bueno que lo tienen claro. Israel, la nación, con la bandera blanca, con la estrella mal llamada de David, que no es sino el pentagrama satánico, esa estrella. O sea, la estrella que está en la bandera de Israel es un símbolo satánico. Ese Israel no es el Israel de Dios. El Israel de Dios está sentadito ahí atrás con sudadera verde, y todos los demás también somos parte de ese Israel de Dios. Muy bien, que así sea, ¿verdad? Es el Israel espiritual, linaje de fe, no de sangre alguna. Hijos de Abraham por fe, porque creemos como Abraham le creyó a Dios. Ese es el tipo de fe que Dios, que nos hace hijos de la promesa. El tipo de fe, el que Dios le dice, deja todo, ¿sí? Y no faltes los domingos. Sí, Señor. ¿Ok? No hay nada. Fíjate, la tremenda distancia, ¿no? Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela y sígueme. A nosotros nos dice, deja de trabajar y ponte acá, ¿no? Y hay gente que no puede con eso. Nosotros sí podemos, pero hay gente que no puede con eso. Entonces, la lucha que estamos viendo hoy entre los palestinos y los israelitas está basada precisamente en el origen del mal, como lo estamos viendo. O sea, ¿qué es el mal? ¿Alguien recuerda qué es el mal? Es una distorsión, ni siquiera es una mala acción, ni siquiera llegamos todavía al pecado. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad en eso. El mal no es básicamente una inmoralidad o una ofensa, es una distorsión, es algo que se tuerce en el
corazón de alguien, y algo se torció en el corazón de Ismael. Y empezaron a odiar, empezó a odiar a su hermano Israel. Y ese odio lo seguimos viendo ahora mismo en la actualidad. Entonces, ten en mente cómo eran también los seres espirituales que vimos. Esta es la otra parte que ya empezamos a ver. ¿Cómo eran los querubines? O sea, los querubines no se parecen en nada a lo que normalmente tenemos en nuestra imaginación. Y vimos cómo había un querubín especial que Dios lo describe como grande, como protector, y que contaba con características de los demás seres espirituales como el arcángel o como los serafines, y tenía acceso a donde todos tenían acceso, perdón, a donde otros no tenían acceso. Él tenía acceso a todos lados. ¿Cómo eran los querubines, Cande? Hermosos. ¿Cuántas alas tenían? ¿O tienen? 4 caras. 4 caras. Apariencia de seres humanos, ¿verdad? Pero con pezuñas. Hay algunos seres humanos que tienen apariencia de querubín. Pero regresando, hoy vamos a regresar al cielo para comprender mejor lo que pasó allá y entonces poder recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Entonces, en su origen, el mal no es una acción, es una distorsión, una injusticia, algo que deja de ser justo, puro, y algo lo trastoca. Sucede en el corazón de un ser vivo. En este caso, el primer ser vivo en el que sucedió esto fue el querubín grande y protector. Vamos a regresar ahí a Ezequiel 28:14. Dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Acceso, ¿no? Al donde estaban los serafines. Acceso al trono de Dios. 15. Ayúdenme a leer, por favor. Dice, a ver todos con Armando, por favor, también. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Evel, maldad. Aval, así como los que buscas cuando quieres rentar, literal. Quiere decir injusticia, distorsión o perversión. La perversión, para que la podamos entender mejor nosotros, es confusión. Eso es pervertir, es confundir. Y todo eso quiere decir la palabra maldad o mal. Entonces, primero, antes de que se hallara una acción de ofensa, un pecado, primero se halló mal. Entonces, el pecado, la maldad produce algo, pero no es en sí misma la acción. El corazón de este querubín, como todo en él, ya lo vimos, era perfecto, recto, justo, como debía ser. Dice, perfecto eras en todos tus caminos. La palabra camino significa curso de la vida. O sea, el curso de la vida que él había tomado, que él tomaba todos los días, el curso de acción, la conducta que iba a tener todos los días, era perfecto. O sea, él tomaba decisiones perfectas todos los días. Todo lo que este querubín hacía era justo. Es muy importante que entendamos que él era un ser maravilloso y que todo lo que hacía era correcto. No había nada malo en él. Su corazón era justo, su corazón era recto, hasta que se halló distorsión. Algo torció su actitud. ¿Qué fue eso? Pues lo vamos a ver. Dice, por la multitud de tus contrataciones. ¿Qué quiere decir eso? Es un término mercantil. Vamos a ver. Pero antes de las contrataciones, antes de pecar, antes de cometer cualquier falta, primero se distorsionó su corazón. Algo lo alteró, algo lo afectó. ¿Qué fue? Entonces, yo tengo que decirles que no hay un pasaje que nos diga así textualmente, fue esto o aquello. Pero sí lo dice, aunque como muchas otras cosas,
de alguna manera está velado y hay que buscarlo, hay que buscar este misterio. Pero antes de ir a eso, es importante que notemos algo, por favor. Esto es muy interesante. Aunque ya vimos más o menos una representación gráfica de cómo son los ángeles, cómo son los serafines, cómo son los arcángeles, ¿se parecen a nosotros? No se parecen en nada, ¿va? O sea, imagínate que tengas un ojo acá o que tu cuerpo esté lleno de ojos. No, o sea, no se parecen en nada al ser humano, en nada. Aunque tengan cierta apariencia, ¿verdad? Pero solamente son como rasgos. Bueno, entonces nos queda claro que son completamente diferentes. Aunque son o somos completamente diferentes, ojo con esto, la psicología entre seres angelicales y seres humanos es prácticamente la misma. Porque además vemos que Dios tiene una psicología. O sea, Dios se presenta con emociones. Vemos a Dios enojado, vemos a Dios alegre, tan alegre que hasta canta sobre nosotros. Lo vemos triste, lo vemos contristado, lo vemos emocionado. Entonces Dios tiene emociones. De la misma manera nosotros tenemos emociones. Bueno, de la misma manera hay una psicología en los ángeles, en los seres angelicales. Aunque somos completamente diferentes, la psicología de los seres angelicales es muy parecida a nosotros. Tenemos emociones como los ángeles. ¿Sí? La única diferencia está entre Dios y su creación. Porque mientras nosotros muchas veces somos controlados por las emociones, en vez de que nosotros controlemos a las emociones, Dios está en perfecto control siempre de sus propias emociones. Entonces, los ángeles y los querubines y los serafines eran perfectos y al mismo tiempo sentían y experimentaban emociones como nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque fue ahí, por donde inició el mal. Fíjate qué importantes son tus emociones, porque por ahí se canalizó el mal, por ahí. Yo me recuerdo cuando me pusieron el catéter después de la operación y me metieron un alambre que yo lo veía como una cuerda de guitarra, de las más finitas. Bueno, por ahí tiene hueco todavía. Es algo microscópico que no se ve. Yo me imagino algo así, las emociones. Puede entrar algo a través de las emociones y entró algo en ese querubín. Entonces, este querubín y muchísimos ángeles, nos dice la escritura, más o menos la cantidad nos da una idea, no supieron manejar sus emociones. No supieron manejar sus pensamientos, aún siendo perfectos. Ellos eran perfectos, pero no supieron manejar sus emociones ni sus pensamientos. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué los afectó? ¿Qué les hizo daño? ¿Qué los lastimó? Entonces tenemos que recordar que hasta ese momento no había mal, no había diablo. Todo era perfecto y parte de esa perfección era que no existía el mal hasta ese momento. Para responder qué pasó, te voy a leer un relato, te voy a platicar un relato que aunque no tiene un versículo en el cual está basado en particular, sí tiene un sustento muy grande en la escritura. Y la escritura lo que nos va a decir, no tan claramente, es que solamente había una razón por la cual este querubín y muchos otros se recibieran esa afectación en su corazón. ¿Qué estaba pasando en el cielo? Algo estaba pasando, porque en ese estado de perfección Dios tuvo que poner a un querubín
protector. Y el que lo sabe todo, sabía que algo sucedía, que tenía que haber protección. ¿Cuándo hay protección? Cuando hay posibilidad de que alguien ataque. Que eso es lo que está muy raro acá, que están tratando de dar una respuesta a lo que está sucediendo en Israel y en Palestina, porque Israel tiene uno de los sistemas de seguridad más grandes y sofisticados del mundo. Y se le metieron por tierra, por aire y por mar. Y ustedes saben que la guerra siempre activa la economía mundial. Entonces están diciendo, ay, o sea, uno de los ejércitos más poderosos del mundo y se le meten por tierra, aire y por mar. Aquí es donde vemos que nosotros no le importamos a los que nos gobiernan. Si para ellos es necesario sacrificar a un cierto número de sus ciudadanos, lo van a hacer. Pero bueno, regresemos al cielo. ¿De qué tenía que proteger este querubín protector? No había diablo, no había Satanás, no había mal, no había seres humanos. No había mal. Y entonces eso nos lleva a la respuesta. ¿Cuál fue la causa inicial que trastocó el corazón de este ser especial, de este ser grande y maravilloso? Tú. Lo que les voy a platicar está basado, no es original mío, está basado en un libro que se llama Historia del Mundo Angélico de el sacerdote Antonio Fortera. Escuchemos, por favor. Ya hemos visto que la hermosura y la grandeza de este querubín era única, era indescriptible. Si nosotros nos asombramos con estas pequeñas gráficas que intentan de alguna manera reproducir lo que la palabra de Dios nos dice, nos quedamos asombrados. Incluso podríamos decir, no vemos nada de hermoso en eso, pero la palabra de Dios dice que él era el más hermoso, el más poderoso, era el único querubín, que era un sumo sacerdote en el cielo. Y le fueron dadas vestiduras sacerdotales. Definitivamente la admiración de todos los demás seres debió de estar presente desde el día de su creación. Lo veían y se admiraban. Pero como tenían un corazón limpio, ellos no envidiaban lo que este ser tenía. Simplemente se deleitaban en su hermosura, lo veían y decían, maravilloso, qué bueno que este es uno de nosotros, porque es tremendo, qué bueno que somos sus amigos. Y Dios le hablaba como a todos los demás, pero también de una manera especial. Dice, en el monte de Dios te puse. Tenía una cercanía con él, le hablaba. Podemos estar casi completamente, entiéndanmelo, seguros de que Dios le llamaba para hablarle cosas especiales que a los demás no les hablaba. Pero dentro de esas cosas que Dios le hablaba a él, le advertía, porque Dios sabía lo que estaba sucediendo. Dios sabía que había algo y le decía, mi querida creación, mi obra maestra, ten mucho cuidado. Cuida tu corazón, que nada lo vaya a alterar. Los ángeles, los serafines, los querubines, con todo y que estaban ahí mismo en el cielo, no podían conocer ni comprender a Dios, porque Dios es simplemente 3 veces santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado.
Y Él es 3 veces apartado. Está allá, lejos. Tiene que haber esa distancia entre Él y su creación. Así que aunque lo conocían, aunque le adoraban, aunque le servían, finalmente ese Dios seguía siendo alguien mucho más allá de su comprensión. Así que veían a este querubín bastante más grande, maravilloso que todos ellos, y podían comprender mejor a ese querubín. Era más cercano. Además tenía una función sacerdotal. Era más grande que ellos, más hermoso, más poderoso, pero también más cercano. Y entonces podían comprenderlo mejor a Él que al mismo Dios que los había creado, a pesar de que estaban allá en el cielo. Así que Dios lo llamaba y le decía: cuidado, ten cuidado, porque Dios lo sabe todo y sabe lo que pasaba, lo que podía pasar en el corazón de este ser. Pero él empezó a pasar más tiempo con los ángeles que con Dios. Empezó a pasar más tiempo hablando con ellos que hablando con Dios. Y ellos lo admiraban, ellos lo elogiaban, pero él estaba tranquilo, él estaba seguro, porque todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo lo que salía de él era recto y justo, porque él tenía que guardar el trono de Dios, tenía que proteger ese trono. Sin embargo, algo había en los ángeles, algo estaba sucediendo ahí con ellos, y por eso él tenía que estar ahí cuidando de guardar el lugar que solamente Dios podía ocupar. Y algo que estaba sucediendo tenía que ver con un anuncio que Dios les iba a dar. Dios les tenía una revelación a sus seres creados, a los seres angelicales. Y lo estaba anunciando con bombo y platillo. Les dijo: espérenlo. Y después llamó a este querubín protector y le volvió a advertir: hijo mío, tienes que cuidar tu corazón, porque lo que voy a anunciar va a ser una prueba para ti. Va a ser una prueba para los demás. Por eso tú eres un querubín grande y protector. Le hablaba y le advertía, porque al ser su obra maestra, él conocía lo que estaba sucediendo en su corazón. Finalmente llegó el día del anuncio. Dios hablaría. ¿Se imaginan eso? Cuando se anuncia, Dios va a hablar, Dios va a dar un anuncio. Y todos los ángeles guardaron silencio. Todos los ángeles expectantes. Y entonces la voz de Dios comenzó a sonar en el cielo y les dijo: voy a crear un universo material. Voy a crear un sistema material. Voy a crear un lugar llamado tierra. Pero todo eso es preparación para mi máxima creación. Voy a hacer a una criatura maravillosa llamada varón y varona. Y ellos van a ser hechos a mi imagen. Los ángeles aplaudieron. Los ángeles se maravillaron. Dijeron: Dios, ¿en qué cabeza cabe eso si no solamente en la tuya, un universo material? ¿Cómo es eso? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es un varón? ¿Qué es una varona? No nos los podemos imaginar. Pero si tú vas a hacer eso, seguramente va a ser bueno. Y si tú dices que es maravilloso, seguramente es lo más maravilloso de toda la creación. Puedes estar seguro que los ángeles se asombraron de lo que estaban escuchando. Pero también estaba pasando otra cosa. Oigan, ¿están tristes porque fueron creados? Porque se pusieron así todos.
No, no, no. Díganse en su cabecita, de verdad, o sea, lo digo con mucho respeto. Díganse a ustedes mismos, mi actitud es muy importante para recibir lo que tú tienes para mí. Ahora, pon tu actitud, cambia tu cuerpo, pon tu actitud. En ese momento, o mejor dicho, hasta ese momento, lo habían adorado como Dios. Como ese Dios que les hablaba, se expresaba, pero que al mismo tiempo seguía siendo 3 veces santo. Y les dijo Dios, ustedes me han adorado día y noche. Desde que fueron creados me han adorado hasta ahora, hasta este momento. Pero ahora les voy a pedir algo más. Les voy a pedir que me adoren como hombre. ¿Qué? Exacto. ¿Cómo qué? Como hombre. Porque no solamente voy a crear un universo material, no solamente voy a crear planetas, no solamente voy a crear un cielo, no solamente voy a crear una tierra, y no solamente voy a crear a un ser llamado varón y varona, también me voy a hacer como ellos. Van a tener mi imagen y me voy a hacer como ellos. ¿Qué? Y cuando me haga como uno de ellos, voy a pedirles que me sigan adorando. ¿Cómo? ¿Qué? Millones y millones de ángeles se asombraban cada vez más, y todos, aunque no entendían muy bien porque no sabían lo que era el ser humano, se alegraban y decían, Dios, tus planes son maravillosos, son gloriosos. Le aplaudían, le adoraban, menos uno, lleno de sabiduría. Toda su sabiduría empezó a hacer que cuestionara, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que una criatura que tenga la imagen de Dios? ¿Cómo que un ser de quien Dios va a tomar forma? ¿Saben ustedes? A eso se le llama la unión hipostática. A eso se le llama la unión hipostática. La unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios hecho hombre. Y entonces fue ahí donde se distorsionó, donde empezó esa distorsión. ¿Cómo? ¿Cómo que hay una criatura en los planes de Dios más especial que yo? Yo soy el candidato perfecto para esa unión, para recibir la naturaleza divina sin dejar de ser quien soy. Esa es la unión hipostática. Recibir una naturaleza sin que dejes de ser quien eres tú. ¿Cómo que va a haber alguien más si yo soy el querubín grande y protector, el más hermoso, el más poderoso, el más rico? Yo estaba esperando ese ha sido mi deseo, que tú vengas a mí, me llenes de ti sin dejar de ser yo, para que yo pueda ser tú sin que deje de ser yo, para que yo sea Dios. El dolor fue lo que distorsionó su corazón. El dolor de no ser Él. El dolor de no ser Él el elegido por Dios.
En su entender, no había nadie más perfecto para ser el vaso en quien se virtiera la divinidad y seguir siendo Él. Pero al no ser Él, le dolió en su corazón. Y el ser grande y protector, por el dolor, ojo, por el dolor de no ser Él, eso fue lo que no pudo manejar. En lugar de expresar ese dolor, de ir con Dios, a quien le estuvo advirtiendo, cuidado, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Él se lo guardó y dejó que por esa fisura entrara la envidia, el coraje y el orgullo. Y para afirmar esta enseñanza que estoy compartiendo con ustedes, déjenme venir un poquito más a la tierra para entender esta afectación psicológica que sucedía en este ser. Y vamos a ver rápidamente una historia más cercana a nosotros. ¿Alguien conoce a estos personajes? ¿Quiénes son? ¿Hay alguien aquí que no haya visto esta película? ¿Tú no la has visto? Muy recomendable, por favor, véanla, toda es muy buena. Toda es muy buena. Él era el general de las legiones de no sé quién, ¿verdad? Del emperador romano. Maximus. Todos sabemos cómo se llama, ¿no? ¿Me ponen la anterior, por favor? Todos sabemos cómo se llama el gladiador, ¿no? Maximus. ¿Cómo? No, fíjate lo que les voy a decir. ¿Se saben cómo se llama? Ahora díganme cómo se llama el otro. Pero la mayoría no lo sabe, ¿cierto? Y entonces, él era un general del emperador que era papá de este. Y hay una escena, por favor, la siguiente, donde él, antes, el papá, ese es el papá de Cómodo, y había una evidente agrado de ese emperador por Maximus, por el general, por su general. Y hay un momento en el que el hijo y la hermana van de regreso a Roma porque saben que su papá está cerca de anunciar su decisión de quién sería su sucesor. En el camino van platicando y le dice él a ella, estoy seguro que mi padre me ha elegido a mí. Y él estaba seguro de eso. Entonces, lo llama finalmente el papá, entra a la habitación, por favor pueden poner atención acá si son tan... Entra a la habitación, entra eso, y espera, seguro de que le va a decir la noticia, tú eres mi sucesor. Y vamos a ver rápidamente esa escena, dura poco menos de 2 minutos. ¿Qué pasa ahí? Las personas que están en... que no Roma.
a sus ángeles, a querubines y serafines. Voy a hacer una creación material. Voy a crear a un ser a quien le voy a dar mi imagen. Los ángeles, wow, un ser de quien yo voy a tomar forma, por quien voy a dar mi vida. Wow. Todos los ángeles aplaudiendo, menos uno. ¿Qué? ¿No soy yo el elegido? Y mientras todos los ángeles vitoreaban con voz de trueno, se escuchó la voz de ese querubín grande y protector diciendo: ¡no! Los ángeles se enmudecieron, voltearon a verlo. No lo podían creer. El primer ser en toda la eternidad que se ponía en contra de la voluntad de Dios. ¡No! ¡No! Eso no puede ser. Un ser inferior a nosotros, con tu imagen, ¿vas a dar tu vida por ellos? ¡No! ¿Qué era lo que pasaba en el cielo? Que había rumores sobre los planes de Dios. Y una buena cantidad de los seres que estaban allá arriba no estaban de acuerdo con esos planes, pero no tenían el suficiente poder ni la suficiente majestad como para poder enfrentarse con Dios, hasta que este querubín, el más cercano en poder, el sol no se compara con la luna, pero cuando la luna se pone entre el sol y nosotros, lo tapa. Hay un eclipse. Así los ángeles veían al lucero de la mañana. Era más cercano a ellos. Y lo veían tanto que pensaron que era del mismo tamaño, que podía eclipsar a Dios. Y entonces este ser se volteó y les empezó a hablar y les empezó a explicar por qué eso no era lo mejor, por qué eso no era correcto, por qué eso era una verdadera locura. Y no era que tuviera razón. Low battery. Please charge. Pero no me asustes. No se notó acá algún movimiento contractural, porque me comprimí así. No era que tuviera razón, pero él en su creación fue lleno de sabiduría y les habló de tal manera que ellos empezaron a decir: tienes razón, tienes razón. Los convenció y empezó la rebelión celestial. Y Dios, como muchas veces, hizo el anuncio y no dijo nada más. Y entonces empiezan las voces: sí, vamos contigo, Dios está mal, Dios está equivocado. Como que un ser por el que va a dar su vida. Y de pronto otra voz de trompeta, con voz de arcángel y trompeta de Dios, dijo, y lo que dijo acalló a todo el mundo allá arriba: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Miguel. Eso quiere decir, Miguel, ¿quién como Dios?
y lo señaló y le dijo: eres un rebelde. Imagínate todos los demás ángeles. Perdónenme por haber... Todos los demás viendo a Miguel y al querubín. Rebelde, haz lo que tienes que hacer. Se voltea, se va y empieza la debacle, la destrucción, la rebelión que llevó a la expulsión, dice la Escritura, de la tercera parte de los ángeles, de los querubines y de los serafines del cielo. ¿Qué es el mal, iglesia? No es una mala acción, no es cometer un acto de inmoralidad, ni siquiera es pecar. Ese es el resultado del mal. El mal es la distorsión. ¿Y qué provoca la distorsión? El dolor de no ser. El dolor de no ser. Por eso sufrimos tanto cuando estamos chavos y no nos pela la que queremos que nos pele, porque no somos los elegidos. O cuando estás en un partido de fútbol y a ti no te escogen porque no eres idóneo para el juego. Por eso te duele tanto cuando tú crees que tienes todo para el trabajo y te dicen: no, tú no eres el elegido. Por eso duele tanto cuando entre los hermanos no eres tú al que favorecen. Y por eso duele tanto cuando tú empiezas a creer que Dios bendice a todos menos a ti. Lo que provoca la distorsión es el dolor. Ese querubín era único, con un propósito único. No había nadie como él, pero quiso más. Y eso mismo quiere provocar en el corazón de todas las personas que pueda. ¿Por qué? Porque él te odia. Él te odia. Y hoy sabes por qué. Él quiere hacerte creer que Dios está equivocado. Quiere hacerte creer que Dios está mal con las decisiones que toma, que no sabe, que no nos escucha, que no hace lo que le pedimos, que no quiere bendecirnos. Quiere hacernos creer que estamos por nuestros propios medios. Quiere hacerte creer que tú sabes más que Él, que tú tienes mejores decisiones que Él y que es mejor obtener lo que tú quieres por tu propia mano a esperar a que te lo dé Él. ¿Lo está logrando? ¿Lo ha logrado? Ese ser quiere hacerte creer que Dios no existe o que si existe es malo. De otra manera, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta injusticia en esta vida? ¿Lo ves? Dolor, 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 sufrimiento. Y de ahí sale en tu mente y en tu corazón injusticia. No es justo lo que me está pasando. No es justo. Y por eso no obedeces. Porque crees que tú sabes más que Él. Que eso de sus mandamientos son cosas del pasado o son para otras personas que no están en tu situación. Eso que vemos afuera, que estamos viendo ahora mismo, la maldad misma en su máxima expresión, todos hemos pensado que el mal produce dolor, y es cierto, pero hoy sabes que lo que produjo el mal fue el dolor. ¿El dolor de qué? De no ser y de no tener. Pero lo que no hemos visto es la falsedad que es
que hay precisamente en eso. No hemos visto, porque el engaño es muy sutil. Mira, otra vez, Dios creó un querubín único, el más grande, el más poderoso, el más bello, tenía acceso a todo, pero él quiso ser Dios. Quería que Dios, al anunciar su plan, hubiera dicho: anuncio a toda mi creación que he elegido al lucero de la mañana para ser mi recipiente donde vierta mi espíritu, que tenga mi imagen y que sea como yo. Iba en el tren diciendo: seguro voy a ser yo. Pero él no fue elegido para eso. Él no fue elegido para eso. Fue elegido para una gloria distinta, para una gloria especial y única. Él ya había sido elegido para eso, pero él no quiso lo que Dios había elegido para él. Y cuando se enteró que seres inferiores a él recibirían esa gloria, no lo aceptó. Vino la envidia y comenzó el rencor. Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Cuáles contrataciones? ¿Cuáles intercambios mercantiles? Si tú eres el único que puede oponerse a Dios. Si tú lo haces, te seguimos. Fuiste lleno de toda maldad y perdiste, pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín grande y protector. ¿Qué pasó en su corazón? Se enalteció primero sobre el ser humano y luego sobre Dios. Se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? ¿Y quién le dio esa hermosura? Corrompiste tu sabiduría. La corrompiste. Eso no quiere decir que el diablo no sea sabio, sino que no la usó para lo que la tenía que usar. Él, al ser un sacerdote celestial, le hablaba a todos los demás seres espirituales de ese Dios al que veía más cercano que todos los demás. Pero un día dejó de hablar de ese Dios. Un día dejó de hablar de ese Dios. Un día dejó de hablar de ese Dios y comenzó a hablar más de sí mismo. Yo no me merezco esto. Yo soy más grande. Yo soy más importante. Yo soy mejor. Cuando les he hablado del espíritu religioso, aquí tienes el origen del espíritu religioso. El primer punto del espíritu religioso es cuando tú te crees mejor que alguien más. Mejor. Que no eres tan malo como. Cada vez que tú te ves como no tan malo, cada vez que tú te ves como que ahí la llevo, no soy tan malo como alguien más, ahí está este espíritu religioso, sabiduría corrompida. Por lo tanto, yo te arrojaré por la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, aquí nos está revelando el corazón de este ser. Eso es lo que decía en el tren cuando iba hacia el trono de Dios. Subiré al cielo. ¿Dónde estaba? En el cielo. En lo alto. Él quería estar allá, junto a las estrellas de Dios. Allí estaba. Levantaré el trono de Dios. ¿Ya viste? ¿Qué decía él? ¿Qué pensaba? ¿Qué se estaba gestando en su corazón? Y Dios lo veía. Él quería levantar
su trono. ¿En dónde? En el monte del testimonio. O sea, en el monte de Dios, a los lados del norte. Ahí para que vean que el norte no es arriba. El norte es para hacia enfrente de... Sobre las alturas de las nubes subiré. Él fue el que hizo ese corito de subiré la montaña. Pero esto era lo que quería, ser Pero antes de hacer el anuncio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo no sé si lo están... Un ser único, como nadie más quería ser. Lo que está haciendo es el nacimiento del mismo engaño y la mentira. Ante el origen, estás ante el origen mismo de lo diabólico. Esta es la esencia de lo diabólico. El autoengaño y el engaño para el mundo entero. ¿Qué decía él en su corazón? Seré. Díganlo por favor. Él creía que iba a recibir ese honor. No lo recibe. Lo recibes tú. Lo recibes tú. Pero luego él viene contigo y te dice: ¿quieres ser como Dios? ¿Quieres ser como Dios? Haz lo que tú quieras. Sigue tu propia opinión. Decide tú. Porque seguramente Dios, con sus mandamientos antiguos y obsoletos, no sabe el tipo de vida que tienes. No sabe las preocupaciones con tus hijos, con tus padres, con tu salud, con tu negocio, con tu trabajo. Seguramente no sabe eso. Y por eso tú sí tienes la posibilidad, la excepción de desobedecerlo. Iglesia, de tiempo en tiempo, la iglesia de Cristo, creo que todos los que están aquí lo saben, lo digo por si alguien más no lo sabe también, pero es necesario y es parte de lo que Dios puso para nosotros. De tiempo en tiempo, la iglesia de Cristo, en su expresión local, como esta iglesia, son atacados de diversas maneras. Individualmente, todo el tiempo somos vulnerables a ser atacados por el diablo. ¿Cuál es el principal ataque del diablo? Díganlo todos, por favor. Díganlo todos fuerte, díganlo. Entonces, todos estamos vulnerables al ataque del diablo en lo individual por medio de la mentira. Pero de tiempo en tiempo, las iglesias locales como esta reciben ataques. No es de extrañarse, porque Jesús dice en Mateo y en Apocalipsis que su iglesia nace en la misma presencia del maligno. Pero las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Los más antiguos en Río de Agua Viva saben los ataques que hemos recibido. Muchísimos ataques. Fuertes. Fuertes. Y hoy podemos saber, y yo les compartía esto el día del aniversario de este año, que Dios trajo un bálsamo a mi vida, a mi corazón, cuando me dejó ver que Río de Agua Viva nunca ha sido dividida. Porque no hay otro río de agua viva. Este sigue siendo río de agua viva. Es lamentable por las personas que se llevan y que después, al querer levantar otros ministerios o tener algo más en su corazón, se pierden esas personas.
Curiosamente ahora, no voy a decir que tú ya te has ido, bueno, para el que ya se fue. Ahora que personas como las que ya hemos nombrado están recibiendo la palabra, están aprendiendo, están memorizando, estamos en un discipulado el día de hoy y estamos aprendiendo la palabra de Dios y eso va a fortalecer nuestra doctrina. Hace poco recibo un mensaje directamente a mí donde me acusan y me señala una persona y me dice algo que no entendí. Me decía, me sorprende tu autoengaño. Es una persona que algunos conocemos. Ahí sí, miren, la actitud les cambió. Luego les voy a decir quién. Pero esto no es motivo de chisme. Y después recibo otro mensaje de esa misma persona. Cuando recibo el primero, yo empecé a orar. Y para serles sincero a todos ustedes, de inmediato me picó en la carne. Y lo primero que pensé fue en responder algo, se los voy a decir en cristiano. Fue decirle, pues aquí estoy, órale, dímelo cara a cara. Luego ya doblegué mi carne y me puse a orar y dije, le voy a responder diciéndole muchas gracias por tus palabras, te bendigo. Pero después, a través de mi esposa y de mi madre, Dios me dio dirección y me dijo, no hagas nada. En uno de los ataques más fuertes, y eso en algún momento lo voy a compartir, en una vez de los ataques más fuertes que recibimos y que yo recibí, Dios me dijo muy claramente, no te defiendas. Y sucedieron muchas cosas que me impresionaron, pero Dios me guardó. Y mientras no haya otra instrucción, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Ya les hablaré de eso. Pero me lo vuelve a reiterar Dios en esta ocasión. Ahora, se los digo a ustedes por dos razones. Una, para que estemos alertas. Si pasa algo, ya saben por qué está sucediendo. Pero segundo, llega el otro mensaje y me dice esta persona, y no dudo que lo vaya a escuchar, estamos abiertos a todo el mundo a través de las redes y va a quedar ahí grabado esto. Y me dice, personas como tú que nos hacen odiar a Dios. Cuando ya leí eso dije, Señor, gracias. Ya vi que esto se trata de otra cosa. Odiar a Dios. Dolor, injusticia, porque no fueron, porque no recibieron. Una vez una persona que tuvo el cuidado de decirme por qué se iba, me dijo, yo me voy porque nunca me reconociste en mi labor en el audio. ¿Cómo le suena eso? Y alguien diría, ¿verdad? Pastor, pero ¿por qué no los reconociste? Y es que uno tiene que decidir entre pasársela aquí reconociendo el trabajo que hacen todos ustedes o dar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Imagínense si yo me la pasara y gracias a Daniel, y gracias a Josué, y gracias a Marta, y gracias. Ahora vámonos ya a nuestra casa porque ya se acabó el tiempo, ya viene. Pero además, ¿qué traen en su corazón? ¿Cuál es la expectativa de su corazón? Lo que tienen que saber ustedes es que esto es algo diabólico, literalmente la esencia de lo diabólico. Porque como les decía la semana pasada, a mí me pueden señalar de todas las cosas que quieran y se los digo de una vez, seguramente hay muchas cosas ciertas, pero a Dios. Y no me odian a mí. Ahí está el texto escrito. Odiamos a Dios. Odiamos a Dios. Y eso es lo que inició en el corazón de Satanás.
porque él creyó que él no había sido elegido, ya había sido elegido. Desde que fue expulsado del cielo, nunca ha dejado de atacar a Dios, este ser. Ni lo va a dejar de atacar. Por eso las blasfemias de los últimos tiempos, tú lo leíste en Apocalipsis, esa copa llena de cosas escritas contra Dios, porque lo odia. Y lo odia porque le sigue doliendo que no fue él y fuimos nosotros. De la misma manera, los que se van enojados de esto, de cualquier iglesia, de las familias, siguen atacando después de años y seguramente lo van a seguir haciendo. Hoy, ¿sabes por qué? Dolor. El diablo no solamente odia a Dios, te odia a ti, a los seres humanos, porque todo ser humano trae la imagen de Dios, es semejante a Él, porque puso su espíritu en nosotros. Pero luego, o más, te odia a ti por ser hijo de Dios. Porque además de tener esa semejanza con Dios, por ti, o para ti y para mí, nos dio a su Hijo. Por ti se hizo hombre, por ti murió. Y no solamente puso su imagen en nosotros, sino que no conforme con eso, a través de Cristo Jesús, Él quiere habitar en nosotros con su Espíritu Santo. No creo que no lo están comprendiendo. Te lo voy a decir de otra manera. A ver si así le captas más. Dios no se hizo ángel, ni serafín, ni querubín. Se hizo hombre. ¿Ya lo estás entendiendo? Déjame decirte otra cosa. Dios no dejó su trono por los ángeles. Dios no dejó su trono por los serafines ni los querubines. Dios dejó su trono por ti y por mí. Y déjame decirte la última. ¿Lo estás entendiendo ya? Dios no murió por ningún ser angelical. Dios murió por ti. ¿No deberíamos ya con eso estar total y profundamente agradecidos y alegres? No tendría que ser eso mayor motivo, el único motivo, ya más que suficiente para estar aquí todos los domingos temprano para alabarle, para adorarle y para servirle. Pero viene el diablo y te engaña. Te engaña. Y hace que te enojes con él. Que tengas esa cara. Que no le creas. Que te vayas por tu propia opinión. Que no salgas de tus pensamientos que ya están corrompidos por su mentira. Donde creas que algo no está bien contigo. Pone su semilla y le dice al primer ser humano: el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios, lo mismo que él quería. Y luego viene contigo y te dice: Dios no te ama. Si lo hiciera no estarías en esa situación, no sufrirías, no te faltaría. Y muchas otras mentiras que en realidad son las mismas que él se creyó. ¿Será que Dios me ame? ¿Será que Dios me elija? Ya lo hizo. Por eso existes. Por eso existes. Si Él no hubiera querido, ni te crea.
Por eso dice la Escritura, el cual nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y por favor, fuerte, yo fui creado a propósito. Ahora dilo creyendo. Otra vez, por favor. Si Él no te hubiera elegido, ni estarías aquí, ni siquiera hubiera sido una idea. Si por el diablo fuera, te mataría. Tenlo por seguro. Pero no te puede tocar porque Dios no lo deja. Dios no te puede tocar, Isaac, pero sí te puede engañar. Sí te puede engañar. Sí te puede engañar. Él sabe que no te puede tocar si Dios no lo deja, pero te puede engañar. ¿Y sabes cómo lo hace? Haciéndote creer que Dios te lastima, que no te escucha, que no te ama, que tú no eres su consentido, que Él bendice a otros, pero a ti no, provocando una herida en tu corazón y diciendo que es Dios quien la hace. A eso nosotros le llamamos crisis de fe. Cuando decimos ¿por qué? ¿Por qué? Y dudamos. Te hace dudar de su amor. Algunos los hace dudar de su existencia y algunos de su bondad. Termino. Muchos han caído en esa trampa. Porque todos somos susceptibles. Jesús Adrián Romero, ex cantante cristiano, un día dijo: a muchos les parece que Dios nos ha abandonado. Les voy a decir cuál es la verdad. No parece. Dios nos ha abandonado. Tal cual. ¿Dios nos abandonó? Falso. Falso. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha abandonado. Y todo esto es por un solo propósito el día de hoy. Dios quiere sanar los corazones heridos de esta herida. Los corazones que han sido heridos no por Dios, sino por el engaño del diablo, que han dejado entrar esas mentiras, esos engaños, y ha habido envidia, dolor, rencor contra Dios. Y lo que Dios quiere hacer, y por eso les decía, está su corazón listo, está su espíritu listo, su cuerpo, porque lo que Dios quiere hacer el día de hoy es darte una fe mayor que tal vez nunca hayas experimentado, una fe que te haga ir, que te haga creer, que te haga estar en el lugar donde Dios quiere que estés. ¿Y sabes cuál es ese punto? Y si lo logras por medio de la fe que Él te va a dar, mis amigos y hermanos, si ya nos dio su imagen, si ya somos semejantes a Él, ya ha decidido habitar en nosotros, miren, lo que vamos a ver es un poder y gloria de parte de Él en nuestras vidas. Pero necesitamos creerle. ¿Sabes qué tipo de fe es la que Él te quiere dar hoy? Daniel 3:17. ¿Se acuerdan? 3 hombres, 3 jóvenes. Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, la que confunde. Una estatua. Arrodíllense delante de mí. El diablo. Y lo va a hacer ahora, en estos últimos tiempos. Arrodíllense. Arrodíllense.
Y el que no se arrodille lo van a echar al horno de fuego para que se queme de una. Todos se arrodillaron. Cuentan que el 90% de Río de Agua Viva se arrodilló. Menos 3. 3 que dijeron, no vamos a doblar nuestra rodilla. Los fueron a acusar, porque eso es lo que hace el diablo. Su pastor, fulano de tal, mengano. Si fulano es de tal, mengano, ¿de quién es? De tal también. Sería fulano de me y mengano de tal, para que haga por ahí alguna palabra de tal. Babosada, ¿verdad? Eso es para que ustedes puedan distinguir entre el momento en el que yo hablo y cuando Dios habla. Y entonces los llaman, los traen y le dicen estos 3. Esa es la fe que Dios quiere inyectar en tu corazón. Mira, emperador, mira, rey, mira, Nabucodonosor. Tienes que saber que al Dios al que servimos, no en el que creemos, al que servimos, es capaz de salvarnos. ¿De qué? Del horno de un horno de fuego. Pero lo más maravilloso es lo que sigue. Pero tenlo claro, que aunque Dios no me salve, aunque Dios no nos salve, no nos vamos a arrodillar y no vamos a dejar de adorarlo a Él. A ver, ahora digan todos, aunque Dios, aunque Jesucristo no me responda con todo lo que yo le pida, le voy a seguir sirviendo y adorando. Aunque no lo entienda, lo voy a seguir adorando. Aunque la palabra que me da no la veo realizarse, lo voy a seguir adorando. Lo voy a seguir sirviendo, sin importar si lo entiendo o no lo entiendo. Nada va a impedir que yo le siga sirviendo a Él y solamente a Él. Amén. Eso sana tu corazón de todos los engaños que el diablo ha usado para lastimarte. Mira, cierra tus ojos. No eres el elegido para las bendiciones que has visto que otros tienen. Porque tú tienes bendiciones que no son para nadie más, sino solamente para ti. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que hoy sanes el corazón de cada persona que está aquí en este lugar, a quien llegue este mensaje y esté con su corazón y espíritu dispuesto a ti, y que sanes cada fisura, cada herida que ha habido en su corazón, en donde han creído que no son elegidos, que no son hijos, que tú no los amas, que tú no tienes nada bueno para ellos, que todos reciben cosas buenas menos ellos, que tú no los escuchas, porque ha pasado mucho tiempo y no sucede lo que han estado clamando en su corazón, por los que se han cansado de orar, por los que han dicho, ¿para qué orar si al final va a suceder lo que tú quieres? Cualquier herida pequeña, grande, una fisura, una fractura, sea del tamaño que sea, hoy tu palabra viene para sanar cada corazón, para restablecer cada injusticia, cada distorsión que se ha dado y que ha disminuido su fe y que los ha querido llevar fuera de tu abrigo, fuera de tu habitación, que los ha hecho creer que tú eres injusto, y tal vez no en general, no con el mundo entero,
pero sí con ellos, con cada uno de ellos. Dios, lo que tú has hecho por nosotros. Ay, ay, ay. Yo te ruego que nos des discernimiento para de alguna manera dimensionar lo que significa que hayamos sido creados a tu imagen. Para dimensionar lo que significa que hayamos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Y que aunque nosotros nos vemos tan imperfectos, el mismísimo querubín protector, la creación más grande, la obra maestra más grande hasta ese momento, tuvo envidia de nosotros porque vio que éramos una obra maestra tuya. Amada iglesia, cuando declaramos la palabra, la verdad de la palabra, que Dios no se hizo querubín, que Dios no murió por ellos. Dios mío, es porque a ellos no se les dio el camino para volver a ser sin mancha, sin pecado. No tienen la posibilidad ni la capacidad de arrepentirse. Y al morir Jesús por ti y por mí, hizo el camino para ti y para mí. Porque no importa el daño que el pecado haya producido en ti, no importa la maldad que haya salido de ti, tienes un camino para ser restaurado, por llegar a ser glorificado y para estar por toda la eternidad con tu Creador. A nadie se le ha dado eso sino a ti. Si Dios no nos diera nada más que eso, tendríamos motivos eternos para venir delante de Él, arrodillarnos, levantar todo nuestro ser y adorarlo con todo nuestro corazón. Y te digo esto porque es necesario que la verdad eche fuera las mentiras que el diablo ha sembrado en tu corazón. Tú ya eres altísimamente, grandísimamente bendecido. Y tienes que enfrentar esta vida hoy mismo y mañana y pasado como alguien, como realmente lo eres, altísimamente bendecido. Tú no necesitas dinero, no necesitas salud, no necesitas otra cosa para ser grandemente bendecido. Y eso no quiere decir que Dios no te lo vaya a dar. Eso quiere decir que necesitas sanar tu corazón, necesitas que Él lo sane. Pero la verdadera sanidad viene cuando recibes la verdad. Y si tú recibes esta verdad, tienes que afirmarla en tu ser ahora mismo. Y creer con cada célula, con cada parte, cada órgano de tu ser, creer que ya eres grandemente bendecido. Porque tienes bendiciones que ni los querubines tienen. Que la verdad de la palabra de Dios sane tu corazón. Que la verdad de la palabra de Dios suture tus heridas. Que la verdad de la palabra de Dios cicatrice cada herida en tu alma, en tu recuerdo, en tu mente, en tu memoria, en tu cuerpo. Que la verdad de la palabra de Dios borre esas cicatrices y te deje como nuevo. Para que salgas a vivir estos últimos tiempos afirmado en la verdad, sanado en la verdad, fortalecido en la verdad, porque allá afuera está la copa de las inmundicias, de las blasfemias, y la blasfemia es creer que Dios es malo, creer que Dios no se fija en ti, creer que Dios no tiene el mejor plan para ti. Eso es blasfemia. Eso es lo que te quiere hacer creer esa ramera.
Eso es lo que te quiere hacer creer la mezcla, esa Babilonia actual. Quiere hacer que andes triste, que andes cabizbajo, que andes confundido todos los días, a pesar de que tengas una fe. Y por eso es necesario que tú hoy salgas de aquí afirmado en la verdad, porque la verdad de Dios es la única que te puede sanar y dejar fortalecido para enfrentar las mentiras. Espíritu Santo, mira, iglesia, yo quiero que me entiendas que no es que yo sea la parte importante de quien quiero ver un cambio de actitud en ti, no solamente cuando estás aquí, sino cuando vives tu vida. No se trata de mí. Pero si no importara tu cuerpo, si no importara tu cara, Dios no te hubiera dado un cuerpo, no te hubiera dado un rostro. Y dice la palabra que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, correrán. Si no importara la actitud, no diría que vas a correr. Una cosa es caminar lento y otra cosa es correr. Demuestra una actitud diferente. ¿Sabías que los médicos están descubriendo que hay un creciente número de personas a las que les está saliendo una protuberancia en la parte de la nuca, que es un hueso? Esto es real, lo puedes leer. Y está sucediendo por cómo se ve el celular, porque todo el mundo agacha la cabeza. Y está comprobado que traer la cabeza agachada te lleva a abrir las puertas a emociones negativas. Por eso, aunque yo les digo acá, levanta tu rostro, que tu rostro sea alegre, estás tan acostumbrado a estar agachado. Todos los días agachas tu cabeza. Y eso afecta tu emoción, eso afecta tu actitud de vida. Y como eso hay 1000 ejemplos de lo que el mundo hace sin que nos demos cuenta. Para que sigas creyendo que eres esclavo, para que sigas creyendo que Dios no te va a bendecir, para que sigas creyendo que ya no te queda de otra y te resignes en esta vida, porque Dios tiene bendiciones para todos menos para ti. Y ahí vamos todos los días caminando como esclavos, con la cabeza agachada, con rostros tristes. Nada nos satisface, pasan cosas buenas y ni las podemos disfrutar, porque el diablo ha metido la semilla de su engaño y no podemos ver todo lo que Dios nos proporciona, ya nos ha dado y nos sigue proporcionando. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al faraón por medio de Moisés cuando le dijo: deja salir a mi pueblo? Quiero que me vayan a celebrar fiesta. Y en una fiesta se necesita la actitud correcta. No les dijo: quiero que me vayan a celebrar un funeral. No les dijo: quiero que me vayan a celebrar una sepultura. Les dijo: quiero que me vayan a celebrar fiesta, adoración, exaltación. Por eso yo lucho aquí contigo para que tu actitud sea la correcta. Pero tú tienes pensamientos en tu cabeza que te hacen justificar por qué no haces lo que el pastor con su insistencia molesta me dice. No, soy yo. Es parte de la libertad, de la liberación, de la sanidad que Dios quiere producir en ti. Dile a una persona paralítica que acaba de recibir
la movilidad en sus piernas, que se siente. Dile que se siente. Dile que se acueste, que permanezca quieto. El paralítico sigue estando paralítico, pero el que recibe la fuerza en sus piernas brinca, salta, grita. Espíritu Santo, esto es algo que solamente tú puedes hacer. Pero en la administración de tu palabra, Señor, tú respaldas tu obra. Y si aquí hay iglesia tuya, si aquí hay hombres, mujeres, jovencitos, niños, niñas que te han recibido en su corazón, que han entregado su vida a ti, Espíritu Santo, sánanos. Sana, libera. Y sé tú quien produzca en nosotros esa actitud correcta para celebrarte fiesta, porque ya hemos sido elegidos, porque ya hemos sido bendecidos con bendiciones que ni siquiera los querubines, ni los ángeles, ni los serafines, ni el arcángel tienen. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias por las aguas de vida en las que me sumerges el día de hoy. Gracias. Gracias, Dios. Cuánto necesitaba yo, Señor, recibir esta palabra tuya. De verdad necesitaba la palabra que me alimenta, que me da vida, que me fortalece. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Te agradezco por sanarme. Gracias, Señor. No importa. Mira, tú tienes el poder para cumplir todo lo que me has prometido y mucho más. Y mucho más. Pero le digo a esa Babilonia hoy, yo, Héctor Cervantes, escucha, Babilonia, aún si mi Dios me hubiera dado una palabra y no la cumpliera, con todo Él sigue siendo verdadero, justo, y yo injusto. Y Él sigue siendo total y absolutamente merecedor de toda mi adoración. Y te lo digo, Babilonia, solamente delante de Él voy a doblar mi rodilla. Solamente a Él lo voy a adorar. Solamente delante de Él me voy a alegrar. Aunque haya acusadores, aunque haya lo que haya alrededor de mí, lo voy a exaltar, lo voy a adorar con todo gozo, con toda alegría, con todo júbilo. Y no me importa que me digan ridículo, que me digan lo que se les dé su regalada gana. Solamente a ti te voy a adorar, Jesucristo. Solamente a ti te voy a adorar, Padre hermoso. Solamente a ti te voy a adorar, Espíritu Santo. Y te ruego, Espíritu de Dios, que tomes a bien llenar esta habitación que tú has hecho, que tú has construido, y que me limpies, que me transformes, que limpies cada habitación de mí, porque tú sabes la lucha, Señor. Pero te lo digo, solo a ti te voy a adorar, solamente a ti te voy a exaltar. Yo te ruego que tu gloria, Señor, se manifieste con tu poder, con tu majestad, y que cuando Babilonia voltee a ver a sus trampas, digan: ¿qué no arrojé uno? ¿Por qué hay dos? ¿Quién es ese ser de fuego que está ahí al lado? ¿Por qué no se quema? ¿Por qué no se destruye? Si he lanzado mis peores, mis más terribles, mis más poderosos guerreros contra ese, ¿por qué no termina de destruirse? Y yo pueda levantar mi voz y decir: ¿que acaso no escuchaste? Que si yo soy su discípulo y hago discípulos en esta tierra, Él estará conmigo todos los días de mi vida, que Él me guardará en completa paz, que Él
será mi habitación y habitaré debajo de sus alas, y nada me tocará, y caerá en 1000 a mi lado y 10,000 al otro, y a mí no llegará. Y aunque mandes todos esos transgénicos y metas toda la corrupción, a mí la peste destructora no llegará. Pero aunque llegara, Señor Jesús, te voy a adorar. Porque la peor peste de esta vida, lo único que puede hacer es entregarme en tus manos para adorarte por toda la eternidad. Así que escúchalo bien, Satanás. Nada, ni tú, ni nadie podrá hacer que yo dude de mi Dios, de mi Rey. Y a Él solo adoraré y a Él solo serviré. Así que te lo digo, Satanás, escrito está: vete de aquí, porque escrito está.